El muscari. El muscari es una planta que tiene bulbos, perdón, es una planta que tiene aproximadamente unos 30 centímetros de altura, tolera media sombra, florece en estas inflorescencias azuladas que estamos viendo y forma hojas acintadas bastante finitas como las que podemos observar en la fotografía. Vamos a ver ahora el grupo de los iris. El iris germánica es el iris común, ¿sí? Este iris tiene como órgano de reserva un rizoma. Lirio común lo vamos a encontrar en color blanco, amarillo, celeste y azul, y es una planta extremadamente rústica. Tolera una media sombra. Si lo ponemos en condiciones de una sombra muy tupida, lo que va a suceder es que va a florecer mucho menos, pero es una planta capaz de tolerar condiciones de sequía y de suelos muy pobres y de todas maneras ofrecernos una linda floración. Este es su órgano de reserva, es un rizoma. Y aquí vamos a ver una de las excepciones que estábamos hablando cuando hablamos de la profundidad de plantación. Porque estos rizomas, como ustedes pueden ver, se cultivan prácticamente a la superficie del suelo. Cuando nosotros tengamos que plantar un rizoma de iris germánica, lo que vamos a hacer es enterrar la mitad del rizoma y dejar expuesto la otra mitad, ¿sí? Esto es para evitar pudriciones. Estos rizomas, un problema que tienen es, por ejemplo, los bichos bolitas, ¿sí? Es una plaga que los afecta y que desmerece muchísimo la calidad de la planta. Otro tipo de iris es el iris pseudacorus, ¿sí? Este es el lirio de los pantanos, que observen ustedes, estas fotos fueron tomadas en el Jardín Botánico de la ciudad de Córdoba. Tienen una floración amarilla muy abundante, son plantas altas de aproximadamente 1 metro 20 de altura. Esta planta está dentro del listado de especies exóticas invasoras y se recomienda evitar su uso ya que es una planta muy agresiva. Nosotros en Córdoba tenemos manifestaciones de esta invasión, sobre todo en la zona de Colonia Carolla, Colonia Tirolesa, a los lados de las acequias. Se presenta de manera muy abundante. Hay que tratar de evitar su uso. Y las dos que decíamos recién son iris rizomatosos. Este es un iris bulboso. ¿Qué quiere decir esto? Que su órgano de reserva es un bulbo. ¿Sí? Estas plantas también van a ser plantas altas, de unos 60, 70 centímetros de alto. Fíjense qué interesantes los colores que nos presenta. Bueno, también son bastante resistentes. Son muy, muy lindas. De iris hay un montón de otras especies. Inclusive del iris germánica han hecho híbridos y se han obtenido los barbados, que son el iris germánica mejorado, que se han obtenido unos colores maravillosos, ¿sí? Búsquenlos. Acá vemos el cultivo en contenedor con gran densidad de bulbos, fíjense, y los van poniendo por capas. En la capa inferior tenemos los narcisos, que son estos que ven aquí. En el medio tenemos los jacintos, que todavía aquí no han salido. Y arriba tenemos crocus, que ya se ven. Las vemos en dos momentos, ¿sí? Aquí, cuando todavía no habían salido las flores, y aquí ya florecidos. Como les decía hace un rato, estas plantas se adaptan muy bien al cultivo en contenedores, sobre todo para nosotros que tenemos esos agostos de muy altas temperaturas y viento norte que afectarían mucho estas flores tan delicadas. El cultivo en contenedor me permite protegerlas cuando se presentan esas condiciones ambientales desfavorables.
Este cuadrito nos muestra la profundidad de plantación de las principales bulbosas de primavera y la distancia entre órganos de reserva con las que les tenemos que plantar. Aquí, en cuanto a la época de floración, les quiero hacer una aclaración. Este cuadrito yo lo he tomado de bibliografía del hemisferio norte. Por lo tanto, yo tengo que saber interpretar que cuando yo leo que un jacinto va a florecer en el mes de marzo o abril, no puedo pensar de ninguna manera que eso va a suceder. Entonces tengo que darme cuenta que esta bibliografía es del hemisferio norte, que si yo leo marzo acá, que está comenzando la primavera en el hemisferio norte, en nuestro hemisferio tengo que leer septiembre. Entonces yo sé que los jacintos van a florecer en septiembre o octubre en nuestro hemisferio, ¿sí? Por eso es muy importante cuando ustedes acceden a la bibliografía, que sean capaces de identificar de dónde viene. Si es un libro, es fácil, porque uno busca el editorial y rápidamente lo encuentra. Ahora, las páginas de internet también es importante que ustedes, cuando las utilicen como fuente de bibliografía, sean capaces de determinar cuál es el origen para evitar errores, ¿sí? Bueno, hemos hablado de la plantación, hemos hablado de la floración y del cultivo de estas plantas. Entonces, ¿qué sucede cuando ya la planta creció, floreció y ya empieza a decaer? Pasó su floración y empieza a decaer. Vamos a encontrar que estas plantas van a empezar a desmejorar su aspecto. Y cuando empieza a desmejorar su aspecto, ¿qué está sucediendo? Las reservas, los fotosintatos van a pasar de las hojas al órgano de reserva. Es importante que nosotros respetemos que la planta esté en su lugar hasta que las hojas se sequen completamente. ¿Por qué? Porque si yo la saco antes, voy a estar interrumpiendo ese tránsito de reservas desde la parte aérea hasta el órgano de reserva y voy a estar desperdiciando reservas, ¿sí? Entonces, una vez que la planta se entregó completamente, o sea que tiene todas sus hojas secas, yo la puedo sacar. Como decíamos antes, si yo le puse esa red, va a ser fácil porque lo que voy a hacer es tirar y recuperar todos los órganos de reserva. Y si no, los tendré que buscar uno por uno en la zona donde los he plantado o en la maceta, contenedor, en donde los haya puesto. Cuando yo los retiro del suelo o del sustrato, les voy a cortar la parte aérea que ya está completamente seca y lo voy a tener de 10 a 15 días expuesto en un lugar seco y ventilado. De esa manera me voy a asegurar de que pierda el exceso de humedad que pudiera tener. Después de esto, le voy a retirar las raíces, las hojas que hubieran quedado y antes de guardarlo, los voy a espolvorear abundantemente con tierra de diatomea. La tierra de diatomea previene el ataque de plagas, fundamentalmente de trips, que se nutren, se alimentan de órganos de reserva con mucha facilidad. Una vez que ya los espolvoreé abundantemente con tierra de diatomea, los voy a guardar en una caja con arena seca, acerrín seco o envueltos de papel de diario. Voy a tapar la caja y la voy a guardar en un lugar fresco y seco. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo año. Siempre voy a plantar los órganos de reserva, los bulbos o lo que fuera, 2 estaciones antes
de su floración. Entonces, si yo estoy extrayendo estos órganos de reserva en el verano, pero yo sé que florecen en la primavera siguiente, van a descansar durante el verano, pero en el otoño ya los voy a volver a plantar para que pase otoño e invierno y empiece la floración. 2 estaciones antes de la floración. Bueno, esto es todo. Quedamos a disposición para cualquier consulta y espero haber sido lo suficientemente clara.